Pues ya casi termina el 2025 y este ha sido un año clave para Marvel Studios. Si bien hubieron una cantidad considerable de proyectos que van desde los muy malos hasta algunos de muy buena calidad, lo cierto es que hay una sensación de divorcio y decepción entre Marvel y los fans, que se vio reflejado en una caída en la taquilla y en las vistas en streaming. Vamos entonces a analizar los proyectos de este 2025 y ver en dónde fallaron para volverse los éxitos que Marvel y Disney deseaban y necesitaban desesperadamente. Por cierto, tenemos nuestro análisis de la mayoría de estos proyectos en el canal, así es que si quieren ver un análisis más a profundidad y completo, búsquenlos aquí en el canal de YouTube y aprovechen para suscribirse. El año inició con la serie animada de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, un intento por llevar al Hombre Araña de Tom Holland a la animación. La realidad es que este proyecto, como la mayoría de los de este año, fue bastante una mezcla rara de, como lo dijimos, el Spider de Tom Holland con algunos personajes clásicos del Spider. La serie intentó apegarse a un público joven, pero en realidad se sentía más bien como una serie de clichés, como la idea que tiene tu tío de lo que son los jóvenes. Y al intentar ser tan juvenil, alejó a los fans de otras generaciones y de todas formas no logró tener el impacto con el público al que se iba dirigido. Uno de los últimos proyectos de la administración anterior de la inclusión forzada, aquí sí fue mega ultra forzadísima. Llega un momento en el que es patético ver los cambios de raza y de género de algunos personajes sin razón aparente. Hicieron muchísima promoción con imágenes clásicas de cómics del Spider, como tratando de engañar a la audiencia de que esta sí era la serie animada para verdaderos fans de cómics del Spider, pero la realidad es que se ve que los productores no han leído ni un solo pinche cómic en su vida, solo han visto las portadas en internet. Mr. Osborn? Why me? Unas semanas después, en febrero, se estrenó Capitán América Brave New World, la primera película del nuevo Capitán América afroamericano basado en la historia donde The Falcon se vuelve Capitán América. La película tiene muchísimas fallas que hemos analizado a profundidad en el video que hicimos, pero a fin de cuentas el llamado fracaso de esta película se resume a 2 o 3 puntos clave. Uno es que este personaje y actor no pueden cargar una película en solitario, mucho menos una franquicia. Debe de estar siempre acompañado o en el contexto de los Vengadores, de otra forma se vuelve, pues como lo fue esta película, aburrida. La última película que se comenzó a filmar en la administración pasada, justo a la mitad de su filmación, cambió la cabeza de Disney e intentaron corregir lo que aparentemente era un bodrio, y se nota. Porque se siente parchada y en algunos momentos como que no se entiende nada de lo que está pasando. Había algo de expectativa con la inclusión y una mega promoción que hicieron por el Hulk rojo, que si bien se ve bastante chingón, pues no fue suficiente para salvar esta película. Y posicionar al Falcon Cap como el líder de los Avengers y de las franquicias de Disney, que es lo que se estaba esperando. Aquí no hay más. Debieron de formar y hacer su debut el nuevo equipo de Vengadores para dar pie a la película de Avengers Doomsday. En marzo tuvimos el estreno de posiblemente la producción más esperada de Marvel en este 2025, Daredevil Born Again, en la plataforma de Disney Plus. Igual, si quieren ver el análisis más a profundidad, bueno, ya agarraron la idea, ¿no? Creo que esta serie fue el peor desperdicio de un personaje historia de este año. Bueno, al menos de Marvel, porque DC dijo, ay cabrón, ahí les voy. Pero bueno, ya hablaremos de DC en otro video. El problema principal es que les valió totalmente madres el material original y lo que hicieron fue el peor error que están cometiendo las compañías en este momento. Trataron de generar una serie genérica de televisión y eso provocó solamente malas copias de series de abogados o de series de detectives o de series de lo que ustedes quieran. Si de por sí ya ese tipo de series en cable y en streaming son medio aburridas, una copia mala, pues no mames, son terribles. Tratando de solo pegarle un personaje y el nombre de un superhéroe, pues es todavía mucho peor. Igual, trataron de corregir algunas cosas, pero no lo lograron. Una que otra cosa, como por ejemplo The Punisher, se medio salva, pero al final fueron 9. Imagínense nomás, cabrón. 9 largos, muy largos, aburridos y genéricos e interminables episodios que solo nos hicieron añorar muchísimo más las 3 temporadas anteriores de Netflix. Darker half would agree. Ahora sí, llegó mayo y era el punto clave para Marvel porque se estrenó la primera película completamente producida por la nueva o vieja, de alguna forma, administración de Marvel, The Thunderbolts. Y era muy importante porque nos iba a dar una idea de para dónde se dirigía Marvel. La película es buena, tiene calidad y hay muy buenas actuaciones y es extremadamente emotiva. Pero entonces, ¿por qué no tuvo el éxito comercial que se esperaba? Pues porque Marvel no le dio a los fans lo que ellos querían.
En un intento por hacer una película medio indie, introspectiva, que habla de depresión, alcoholismo y soledad, Marvel se olvidó que los fans lo que querían era una película épica de superhéroes. Con algunos elementos muy rescatables como por ejemplo The Sentry, Thunderbolts sí es una mejora sustancial a los proyectos anteriores, sin embargo no es suficiente. Y no es la película que los fans querían y esperaban ver, y es lo más importante. Y esto es algo que Marvel debe de tener muy en cuenta, porque esta desconexión entre fans y el estudio es lo que está provocando este tipo de resultados. Después vino Ironheart y pues no hay mucho que decir, la verdad, un error en todos los aspectos. Esta serie nunca debió existir, solo abonó a la fatiga de superhéroes, como también fue la serie animada de Eyes of Wakanda, ¿no? Dos cosas que no tenían razón de ser. Undeniable. Something Important. iconic. Ahora sí, llegamos al verano y al esperado debut de los Cuatro Fantásticos en el MCU con Fantastic Four: First Steps. Una película que realmente sí intenta hacer homenaje y respetar la esencia del llamado el más grandioso cómic de todos los tiempos. Intenta, pero se queda corto. Si bien sí tiene ese sabor de los cómics de los Fantásticos de los 60s y tiene buena calidad y actuaciones, hay pequeños detalles que de pronto se van juntando y al final acaban por volver la película en una experiencia agridulce. Con un final que debió ser impactante y súper emotivo, es sacrificado para el lucimiento de un personaje femenino que terminó por hacer que la mitad de la película fuera más impresionante, intensa e interesante que el mismo final. Una mejora sustancial una vez más, al igual que Thunderbolts, pero al igual que Thunderbolts no lo suficiente y sobre todo no lograron una vez más provocar en el espectador esa emoción épica que debe de dar una película de superhéroes. Y al final del año, cuando nadie se lo esperaba, Marvel Zombies vino a darnos tal vez una de las mejores experiencias de este año. Si bien una vez más no es perfecta, tiene muchas mejoras, como por ejemplo el que solo sean 4 episodios en lugar de 9 como Daredevil, o que los personajes sean consistentes en su caracterización. Aún así, como Thunderbolts y Fantastic Four, se queda corta una vez más. Y así fue el 2025 para Marvel, que podríamos sintetizar como bien, mejorando, pero aún no lo suficiente. El problema es que al parecer el crédito con los fans que Marvel tenía desde Endgame ya se terminó, y no sé si tendrán suficiente tiempo para corregir y regresar a un lugar de excelencia y liderazgo como lo tuvieron. ¿Qué es lo que creo yo que debe corregir Marvel urgentemente? Bueno, en primer lugar, los personajes que están usando. Si bien debe haber siempre rotación de personas para que haya nuevas interacciones, si leemos los cómics clásicos, cada que hay un cambio de roster en los cómics de equipos, es una mezcla de personajes clásicos con personajes nuevos. Eso es lo que hace que esto funcione y que se mantenga interesante. Al intentar sustituir a personajes de primer nivel de Marvel con personajes secundarios o de soporte, como lo están tratando de hacer después de Endgame, fue un grave error. No todos los personajes sirven para tener su propia serie o película. Ahí está Ironheart o Echo. Y por cierto, la clave del MCU es la interacción entre los personajes y las diferentes personalidades. El que aún no hayan interactuado o se hayan conocido personajes como Moon Knight con otros personajes de Marvel, o que no interactúen, es un error muy grave que hay que corregir de inmediato. Pero al final de cuentas, el mayor error que Marvel debe corregir es abrazar el hecho de que son cómics, no avergonzarse o aspirar a hacer algo que no son. Es ahí donde creo yo que está el peor error que han cometido, y es lo que ha causado que haya una desconexión entre los fans y el estudio. Ya están corrigiendo más o menos la sobresaturación de productos. Eso es bueno, pero deben regresar al origen, a la esencia de lo que los llevó a ser originales y contar historias increíbles, humanas, emotivas y que no había visto la audiencia. Los cómics. No tratar de copiar fórmulas de la televisión o Hollywood que están súper desgastadas y que los han llevado a ser predecibles y aburridos, como muchos de esos productos del cine y la televisión. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué necesita Marvel este 2026 para retomar el camino y que los proyectos del próximo año sean súper exitosos? Ya haremos nuestro tradicional video analizando los proyectos más esperados del 2026, pero mientras tanto recuerden darle like al video, compartir y suscribirse al canal. Esto fue Arte Secuencial.